Bienvenidos a nuestro emocionante mundo de uñas creativas. En nuestras clases exploraremos una variedad de consejos, trucos, tendencias y técnicas para ayudarte a lucir las uñas más deslumbrantes y hermosas con la técnica de las uñas esculturales. Desde diseños sencillos pero elegantes hasta estilos más audaces y atrevidos. Te proporcionaremos inspiración y guías paso a paso para que puedas lograr resultados sorprendentes desde la comodidad de tu hogar. Compartiremos contigo los conocimientos sobre cuidado de uñas, preparación adecuada, elección de colores y productos, así como ideas innovadoras para diseños únicos. Si eres un aficionado en busca de ideas frescas o un apasionado de la manicura que desea llevar sus habilidades al siguiente nivel, estás en el lugar correcto. Así que prepárate para sumergirte en un mundo lleno de color, brillo y estilo, ya sea que estés buscando un look sofisticado para una ocasión especial o quieras expresar tu personalidad con unas uñas divertidas y llamativas. Así que nuestras clases y nuestro canal te acompañarán en cada paso del camino. Así que, ¿qué esperas? Únete a nosotros mientras exploramos el arte de embellecer tus uñas y descubrir un sinfín de posibilidades para expresar tu creatividad con estas clases de escultura. Pero antes de empezar, ¿sabes en realidad qué son las uñas esculturales? Las uñas esculturales, también conocidas como uñas esculpidas, son una técnica utilizada en la industria de la belleza y la estética para mejorar la apariencia y el aspecto de las uñas naturales. Se trata de un proceso en el que se aplican productos como geles o acrílicos sobre las uñas naturales o extensiones para crear una estructura y forma deseada. Las uñas esculturales o esculpidas son uñas artificiales que, como la palabra lo indican, se esculpen. Esto con la finalidad de extender, corregir y embellecer las uñas naturales. El esculpido se realiza con materiales denominados acrílicos o polímeros. En general, y aunque hay otros métodos, se utilizan dos tipos de uñas esculpidas, las uñas de acrílico o de uñas de porcelana y las uñas de gel. Y ahora en estos tiempos también se utilizan lo que es el poligel. En cuanto a la realización de uñas acrílicas, la técnica se basa en realizar una mezcla con polímero, polvo y acrílico y monómero, líquido acrílico. Al mezclar estos dos componentes se hace una pasta que se endurece al contacto con el aire formando una capa que se adhiere a las uñas para esculpirlas. La mezcla de estos acrílicos se ponen sobre una plantilla especial llamada forma, que previamente se coloca sobre la piel o debajo del borde libre de la uña, para que sobre ella se esculpa con un pincel el producto, ya sea la mezcla, hasta lograr la forma y el largo deseado. Pueden presentar gran variedad de formas, por lo que las técnicas de esculpido dependen del efecto que queramos conseguir combinando arte y estética. Las uñas esculpidas o esculturales corrigen y perfeccionan la apariencia de las uñas naturales. Son una gran alternativa para las uñas cortas, mordidas, deformadas o estropeadas, y son una excelente forma de recuperar el estado de las uñas naturales, ya que protegen y mantienen la placa ungueal en perfecto estado, así como el pH natural de la placa, y con ello evitamos desprendimientos. Todo esto debido a que las uñas no se liman durante los retoques y no se utilizan adhesivos. No es necesario tener uñas largas para poner uñas esculpidas. De hecho, son la solución perfecta para quienes no pueden lograr el largo o la forma deseada, ya sea porque no crecen, no son lo suficientemente fuertes o porque no se pueden evitar morderlas.
Se pueden esculpir cualquier tipo de punta y las uñas son más resistentes porque se fijan desde el área de la cutícula. Además, las uñas esculturales se ven finas, elegantes, dan una apariencia natural, duran más tiempo y no estropean las uñas naturales. Son la máxima expresión de arte en uñas. En nuestro caso recomendamos acrílico porque es más práctico para trabajar, es más rápido y es mucho más resistente. Las uñas no se parten ni se marcan. El gel puede causar sensación de ardor al contraerse en la lámpara y es muy desagradable para las personas a quien se les aplica. Así que te aconsejo, respecto al cuidado de las uñas esculpidas, se debe tener en cuenta lo siguiente: se debe de proteger con guantes cuando se realizan tareas de limpieza. No hay que forzarlas, no hay que morderlas o estarlas tocando. Si les damos importancia a estos mínimos detalles, no nos será difícil conservarlas en buen estado. Las uñas esculturales tienen su origen en la industria de la belleza y la estética, y su desarrollo está influenciado por diversas técnicas y materiales a lo largo del tiempo. La tecnología y la investigación en la industria de las uñas siguieron avanzando con el paso de los años, lo que llevó al desarrollo de geles y acrílicos de alta calidad con propiedades mejoradas. La disponibilidad de productos de mejor calidad y la capacitación profesional contribuyen a un aumento en la popularidad de las uñas esculturales en todo el mundo. Hoy en día, las uñas esculturales son una técnica común en salones de belleza y spa y se han convertido en una forma de arte en sí misma, con una amplia variedad de estilos, diseños y decoraciones posibles. A lo largo de las décadas, las uñas esculturales han evolucionado desde las uñas postizas básicas hasta la técnica más avanzada que permiten a las personas expresar su individualidad y creatividad a través de las uñas. Algo que hay que recalcar es que las uñas esculturales tienen un costo más elevado que las uñas con tip. Y esto se debe a que vamos a tardar un poco más y vamos a invertir más en material al estar estudiando lo que son las uñas esculturales, ya que es una técnica un poco más difícil de aprender. Así que el conocimiento vale y requiere más inversión, y también requiere más inversión en material para estar practicando. Durante la práctica vamos a ir gastando material y tiempo, es por eso que es más caro, y esto se debe para ir dominando la técnica. Así que desde mi perspectiva, por esta razón, las uñas esculturales son mucho más costosas que las uñas con tips. Así que estudiar esta técnica vale la pena. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de trabajar con tip, que es la extensión de plástico, y cuál es la diferencia de trabajar con moldes esculturales? El trabajo con tips es la forma más rápida de aprender y de ponerse a trabajar con uñas esculpidas, ya sean de acrílico o de gel, básicamente. Son unas uñas postizas de diferentes colores y dependiendo de lo que queramos realizar, uñas francesas o extensiones de uñas natural. Los tips se comercializan en cajas de 100 o 500 unidades y tienen una numeración que determina el tamaño de los mismos. Lógicamente, dichos tips no siempre se amoldan a todas las uñas de las clientas, ya que nadie tiene el tamaño de uñas estándar. Hay quien las tiene más anchas, menos anchas, más cortas, etc. Uno de los primeros problemas que vamos a ver con este tipo de uñas es que no siempre van a poder adaptarse los tips a las uñas de las clientas. Por ejemplo, si nos llega una clienta con uñas diminutas, esto implica que tendrá los dedos más pequeños y por ende las uñas más pequeñas, por lo que puede que los tips no sirvan. Los tips no siempre encajan en las uñas y a la larga esto va a producir muchos problemas en nuestro trabajo. En cambio, la técnica de moldes es usada tanto en uñas esculpidas en gel como en poligel y acrílico. Es una técnica de esculpido de uñas muy potente. Quizás su aprendizaje es más difícil, pero a la larga nos aporta más beneficios de lo que nos podamos imaginar. Para esta técnica se necesita un molde de papel para trabajar. Permite trabajar con todos los anchos de uñas y tipos de uñas. Sirve para trabajar con uñas mordidas o muy cortas.
Muy usado para el diseño de uñas de fantasía o decoraciones. Una ventaja muy importante que vamos a tener es, por ejemplo, en los mantenimientos, trabajando con moldes se puede decir que nunca tendremos que quitar las uñas a la clienta para realizar mantenimientos. Por lo tanto, si se llega a trabajar de forma correcta con este tipo de técnica, usando los moldes, nunca habría que quitar las uñas y tendría durabilidad infinita, ahorrándonos mucho tiempo y muchos problemas. Y la gran mayoría de problemas que conlleva trabajos con tips. Primero que todo es muy importante explicar qué son los moldes que tanto mencionamos. Los moldes son pegatinas de papel y sirven para crear una superficie bajo la uña y extenderla con el material adecuado. Tienen unas líneas simétricas en donde vamos a poder guiarnos para realizar el crecimiento de las uñas con acrílico gel o poligel. Los moldes para uñas los puedes encontrar como moldes ovales y universales. Estos son moldes de una escala métrica que se utilizan para crear uñas de escultura con la más natural apariencia. Están diseñados con líneas de guías verticales y horizontales que permiten su fácil alineación y tamaño. Bien, ya sabemos qué son las uñas esculturales. Ahora aprenderemos a cómo colocarlas, así que espera el próximo video de uñas esculturales en la clase donde aprenderemos cómo colocarlas, qué tipo de moldes existen y cómo empezar desde cero las uñas esculturales. Así que hasta pronto y que tus uñas siempre brillen.